Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a un programa de Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, hermanos consagrados, laicos que realizan ministerios en nuestras comunidades, y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos a nuestra querida hermana Ramonita López Díaz de las Altagracianas. Bienvenida. Gracias, gracias. Qué bueno, alias Chiqui. Alias Ramonita, Chiqui. ¿dónde es Chiqui? Cuando estaba en escuela intermedia, era la más chiquita del grupo. Y una compañera me decía Chiquitina. Chiquitina. Y después me lo acortó a Chiqui. Chiqui, qué lindo. Y ya heredé ese nombre. Qué bien, qué ese bien. apodo. Te abrevié como Altagracianas, pero ya hablaremos luego del Instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia. Pero ahorita vamos a un poco profundizar en ello, porque como a Ramonita y Chiquitina le han abreviado a Chiqui, pues así pasa con las comunidades religiosas o de consagración, ¿verdad? Las abreviamos también. Eres hermana de 11, son 11 hermanos, natural de Yabucoa, Chiqui. Natural de Yabucoa. Wow, por ahí entró el huracán María. Sí. Por ahí. Wow, wow. Fue fuerte aquello. Muy allí, fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Tienes todavía familia allí? Sí, toda mi familia, está la gran parte de la familia vive en Yabucoa. Mira para allá. Y ahí conservamos la casa materna. Ok, qué bien. Y entiendo que de parte de tus papás es que viene ese arraigo de la fe, esa transmisión de la fe. De mi papá y de mi mamá. De ambos. ¿Cómo se llamaban tus papás? Candelario López y Ramona Díaz. Y Ramona, qué bien. ¿Cómo fue ese convivir allí en Yabucoa? 11 chicos en la casa, ¿cómo tus papás, cómo llevaban la casa? ¿A qué se dedicaban tus papás y cómo? Mira, los primeros 3 eran hermanos de padre, porque mi papá era viudo. Con mami fueron 8. Cuando yo era pequeña, ya los mayores no estaban en la casa, así que quedamos los menores. Porque tenemos una diferencia de 10, 15, 20 años. Entonces, cuando nacían los pequeños, ya los grandes iban saliendo. Qué bien. Esa infancia, esa transmisión de la fe, allí en la escuelita, ¿cómo se fue dando? ¿Qué anécdotas puedes recordar? ¿Qué momentos simpáticos de esa convivencia de hermanos o en la escuela? Sí, cuando es una familia grande, es una riqueza maravillosa de venir de una familia grande. Mi papá era un cortador de caña. Mi mamá era ama de casa y se dedicaba a coger ruedo a los pantalones de los hombres que antes venían sin ruedo. Y todos los vecinos éramos como hermanos. Muy bien. Todos los vecinos éramos como hermanos, así que todas nuestras vecinas eran también como nuestra tía. Así que nos criamos en un ambiente de muchos niños. Muy bien. Y que cada vecino y cada vecina se responsabilizaba. Yo recuerdo cuando mi mamá y las vecinas iban a lavar, después que terminaban de lavar, nos bañaban a todos los muchachos. Y la primera que terminaba de lavar ayudaba a la otra, pero también cualquiera de las vecinas podía bañar a todos los muchachos en la quebrada. Así que nos criamos en un vecindario donde sentíamos que todos éramos familia. Qué lindo, qué lindo. Así fuiste desarrollándote, creciendo. ¿Te fue llamando la atención todo esto de la educación, la docencia, pero también de esto de trabajo doméstico y demás? De esto que igual aprendiste por tu mamá, doña Ramona, te sentías atraída a esto de todo el trabajo doméstico, al punto de que entiendo que tu formación es ahí, en la educación doméstica. Sí, estudié, hice un bachillerato en economía doméstica. Trabajé mis primeros años como economista del hogar y luego como maestra
de economía doméstica que se llama Ciencia de la Familia y el Consumidor. Ok, sí. Yo recuerdo cuando estaba más para la escuela intermedia. Escuela intermedia. Se daba eso, sí. Recuerdo que era un semestre de arte industriales y otro de economía doméstica y eso. O un año era uno y un año el otro, no me acuerdo. Ya hace unos poquitos años también que estuve en la escuela doméstica. Sí, los dos eran cursos vocacionales y el estudiante tenía la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar, elegir artes industriales o economía doméstica. Y en algunas escuelas, pues un año te podían dar economía doméstica, otro año te podían dar artes industriales, pero el requisito en este tiempo el requisito de graduación de intermedia era tener un curso vocacional y teníamos esas dos alternativas. Sí, lo recuerdo, porque yo fui fruto de eso también, Atillo. ¿En qué escuelitas te tocó trabajar? Mira, trabajé en Yabucoa, trabajé en Humacao, trabajé en Caguas y trabajé en Las Piedras. Oh, wow. Sí. Fuiste casi... Sí. Siempre escuela intermedia, un año escuela superior, pero los demás escuela intermedia. Así que estuve trabajando con adolescentes. De ese tiempo, eso te iba a preguntar, ¿qué recuerdos tienes como maestra, simpático o retante? ¿Cuál fue de las cositas más retantes de ese tiempo de docencia? Mira, yo entré en la docencia después que yo regresé de mi misión en Nicaragua. Y entonces retomé mi profesión y me fui a trabajar a la escuela. Yo entendía que yo era buena maestra porque estuve trabajando muchos años en la formación teológica de adulto. Y yo dije, soy buena maestra. Cuando llegué a trabajar con adolescentes, entendí que tenía que empezar a aprender, a enseñar, porque no es lo mismo enseñar a adultos que enseñar a adolescentes, porque en mi práctica como maestra estuve trabajando con adolescentes desde los 11 hasta los 14 años. Es un mundo totalmente distinto, pero es un mundo también interesante, porque es la época de no sé qué quiero, no sé dónde estoy. O sea, es una época de mucha búsqueda del ser humano. Me creo grande, pero todavía soy un niño. Sí, entonces quiero los beneficios de los adultos, pero sigo siendo niña. En ese sentido, eso fue de las cositas que más te costó, el poder hacerle entrar en esa razón. ¿Cómo te lo sientes que te lo fuiste ganando? Pues estuviste entonces unos cuantos años. Sí. ¿Cómo sientes que aterrizaste, hiciste esa transición de adultos a adolescentes? ¿Qué fue la cosita que más afinaste para...? Mira, como ya yo entré a trabajar como maestra, después que yo tenía ya una vida consagrada, creo que en el centro del corazón está el ser humano. Entonces, cada sector tú tienes que mirarlo, tú tienes que amarlo de una manera distinta, porque los niños tienen una dinámica distinta y los adolescentes tienen unas necesidades distintas y los adultos tienen otras necesidades. Y cuando uno empieza a mirarlo no con los ojos, sino con el corazón, uno va percibiendo cuáles son las necesidades. Y más que necesidades académicas, las necesidades humanas, porque el adolescente carece de mucho. Entonces uno se convertía en maestra, pero uno tenía que ser la mamá. Muchas veces me decía la abuela, porque la consejera, la enfermera, uno se convierte en la confidente, uno se entera de muchos secretos muchas veces que ni los papás tienen. Entonces uno empieza a entender esta etapa del desarrollo como una oportunidad también para tú sembrar. ¿Ellos sabían que tú eras consagrada? No. Siempre, o sea, algunos se daban cuenta de que tú tenías algo más y podías tener una confianza que tal vez no podían acceder a otro. Claro. Pero
Sí, que no era algo que ustedes se presentaban, yo No, soy consagrada. no. Porque a veces eso puede acercar, pero también puede Pero una alejar. barrera, sí. Porque entonces te van a ver como un ser distinto. Claro. Y entonces yo quería que me Eras vieran una como maestra, la ¿no? maestra, como la amiga, como la consejera, como un ser humano que está ahí para ayudarte, porque la tarea de educación no es fácil. Qué lindo que me vas a hablar un poco de eso, justamente, que es lo propio también de tu carisma. Me dices que ya en este tiempo de docencia, en la etapa de estos adolescentes, ya eras consagrada, Sí. ya tenías tu consagración. ¿Cómo se dio esa transición de ese trabajo, de esa educación que habías recibido ya universitaria? ¿Cuándo descubres? ¿Cómo se da ese primer paso de preguntarme, yo quiero algo más con mi vida, más allá de trabajar, de ser maestra, de ser educadora, yo quiero consagrar propiamente mi vida? ¿Cómo se dio ese, o se encendió esa chispa en tu corazón? Mira, yo trabajaba como economista del hogar, Okay. en las comunidades. Y me encantaba el trabajo en las comunidades, en Yabucoa. Okay. En cada comunidad yo tenía grupos de mujeres que yo semanalmente le daba seguimiento. Y trabajaba todo el área de nutrición, de manualidades. Entonces, yo trabajaba a la misma vez a nivel pastoral con los jóvenes. Entonces, los jóvenes me llevaron a mí a tener una experiencia de ir con un grupo de jóvenes a Casa Manresa, cuando en la década del 70, se daban muchas estas dinámicas para jóvenes. Okay. Y yo fui acompañando a los jóvenes, fue una primera experiencia. Volví una segunda vez con otro grupo de jóvenes y ahí me encontré con el padre Uranga, Okay. que fue el fundador del Instituto de Nuestra Señora de la Altagracia. Y yo tuve la dicha de irme a confesar con él, como parte de esa dinámica. ¿Tenías cuántos añitos? Tenía 22 años. Sí, Sí. una jovencita. Y entonces él me dice que después fuera al otro día, Okay. después del desayuno, yo me le escapé. Yo me le escapé. Y regresé con mis jóvenes. Luego voy con otro grupo de jóvenes, ¿Cuánto tiempo había pasado más o menos? como unos meses. Okay. 3, Sí, que 4 no fue meses. esos mismos días. que No, había no, pasado no, un fueron tiempo. como 3, 4 meses. Fui con otro grupo de Ok, jóvenes ok. porque como eran adolescentes, pues yo me quedaba y hacía también la Supervisión. la y hacía dinámica la de estar dinámica con ellos y era una manera de acompañar. Ujú. Y esta vez no me le pude escapar. Y yo pues tuve que ir. Y él me dice, yo conozco unas muchachas que son como tú, que usan pantalones, que usan pantalla. ¿A ti no te gustaría ser como ella? Yo sin saber qué, yo le dije que sí, pero no sabía qué. Él me invitó a un mini retiro que él daba con muchachas, que era de promoción vocacional. Y escuchando todas las vocaciones bíblicas, me encuentro con el texto que dice, y ahora ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mi parte? Y yo le dije, aquí estoy. Eso fue mi Sentencia. Mi sentencia, esa fue mi bendición. Y a partir de eso quise conocer a las altagracianas, Okay. conocí a las altagracianas y a partir de ahí quedé enamorada. Aquí mismo en Puerto Rico. Aquí mismo en Puerto Rico. ¿A cuál de las casitas, a dónde fuiste? Fui cuando estaban en Salinas, no, estaban en Salinas y estaban en Coto Laurel Ponce. Fui a la de Coto Laurel Okay. y ahí conocí y a los 7 meses yo entré al instituto. ¿Qué viste allí antes de esos 7 meses que dijiste, este es mi lugar? Este es mi lugar. ¿Qué- Primero, no tenía que dejar la familia, Okay. no tenía que dejar mi profesión. Muy bien. Y me daba la oportunidad de consagrar mi vida, hacer lo que a mí me gustaba, consagrar mi vida en medio del mundo.
Por eso cuando trabajaba en la escuela, yo iba como una maestra ¿Más? cualquiera, sin ninguna distinción. Muy bien, muy bien. Esto, ¿verdad? Quizás ahora hablarme un poquito más del carisma en particular, porque a veces pensamos en consagración y pensamos solo en monjita, en el convento, en un monasterio, en un hábito, como una vestimenta distintiva, en algún signo más allá, ¿verdad?, de esa consagración interna. Pero ustedes siguen siendo, ¿verdad?, consagradas en este caso, dentro del mundo, dentro de ese servicio. Si pudieras distinguirme o ayudarme, ¿verdad?, a comprender y a los hermanos que nos escuchan y nos ven, ¿cuál es ese distintivo? ¿Por qué yo puedo estar consagrada y seguir, pues como describías hace un rato, utilizando mis pantallitas, mi ropita pues secular, demás? ¿Cómo ustedes, ¿verdad?, viven esa consagración? Y ya me vas diciendo cuál es el distintivo principal de ustedes, ¿verdad?, para aquellos que dicen, no, pero es que no son monjitas, y no lo son. ¿Cómo vives esa consagración? ¿Verdad? ¿Cómo vives y cómo se da? Okay. Mira, los institutos seculares es un estilo nuevo de vida que nace en el 1947 y el instituto nuestro se funda en el 1950. Están celebrando 75 años. Estamos celebrando los 75 años, tenemos nuestro año jubilar, pero nacimos también en un año jubilar, en el 1950. Entonces, los institutos seculares son institutos de vida consagrada, hacemos los votos de pobreza, castidad, obediencia, pero para vivirlos en medio del mundo. Entonces, nuestra consagración la vivimos en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida ordinaria. Muy bien. Entonces, no nos retiramos del mundo, sino que quedamos insertadas en medio del mundo. Por tanto, todas las profesiones caben dentro de esta vida, porque nosotros seguimos teniendo nuestra vida secular. Tenemos una secularidad consagrada. Vivir esa consagración en medio del mundo. Muy bien. Entonces, la riqueza es, no dejamos la familia, no dejamos nuestra profesión, seguimos insertas en el mundo, como siendo levaduras en medio de la masa. Qué bien, qué bien. Entonces, como carisma, está en todo el apostolado y cada una sigue estando insertada en ese mundo, en esa profesión, en esa familia en la que hemos nacido, en la que hemos crecido, y esa es la riqueza. Yo creo que está ahí la diferencia, vivir esa consagración en medio del mundo. Y esa consagración se hace, esos votos se hacen una vez, se renuevan cada cierto tiempo. ¿Cómo se da esa consagración? Los votos lo hacemos y los renovamos todos los años. Las altagracianas hacemos los votos para la fiesta de la Altagracia, que es el 21 de enero, o para la fiesta del Corazón de Jesús. Cada año renovamos ese compromiso, esos votos, aunque después de 8, 10 años hacemos una incorporación definitiva al instituto, donde tenemos esa permanencia al instituto, pero seguimos renovando los votos año tras año. Creo que tiene la ventaja porque cada año tú estás renovando el sí. Claro. Y eso nos da un dinamismo diferente de cada año decir, estoy empezando. Muy bien. Es como renovando ese contrato, que lo hacemos como definitivo, pero que cada año lo retomamos, lo reafirmamos. Es una reafirmación de mi vocación, porque la vocación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios es quien llama. Claro. Y nosotros pues contestamos desde nuestras limitaciones humanas, pero en cada renovación le decimos al Señor, sí, y quiero dar lo mejor de mí cada año. Qué bonito.
me dijiste que continuaban viviendo con sus familias y demás, pero me hablaste también de unas casas. Sí. ¿En esas casas residen consagradas o son casas para encontrarse cada cierto tiempo? O si hay hermanas que igual están interesadas en descubrir o descubren su vocación aquí, pero no tienen familia donde irían a vivir. O sea, ¿cómo es la dinámica de ese convivir como altagraciana? Nosotros tenemos 3 modalidades que podemos elegir, y lo elegimos, ¿verdad? Uno es mantenernos viviendo en la familia. A veces tenemos compromisos, sobre todo con los padres, ¿verdad? Pues tenemos, o en algún momento se nos presenta la necesidad, pues nosotros podemos vivir en familia. Nosotras podemos vivir sola y nosotros podemos vivir en grupos fraternos, que ahí tenemos las casas. Entonces, cada una según su realidad personal, de trabajo, familiar, decide cuál de las 3 modalidades escoge, pero tenemos el mismo compromiso. Muy bien. Qué bonito, sí. Es una elección personal. Es una elección personal. En el caso mío, yo siempre he vivido en grupo. Pero ha sido una elección. Pero si hubiera tenido la necesidad de estar con la familia, pues también tenía esa oportunidad. Y es la riqueza que nos da, ¿verdad? Sí, que tiene esa flexibilidad de aunque hayas decidido esta, por una temporada puedes ir con tu familia y atender esta situación. Y volver luego a la comunidad si quisieras continuar. Dentro de esas riquezas que dices de la comunidad, ¿cuál es una de ellas que más atesoras de vivir con otras hermanas? Sí, mira, yo creo que el mismo lema del jubileo, de caminar juntos, yo creo que la dinámica de vivir en grupo tiene una riqueza extraordinaria, porque estás viviendo con seres humanos que no son tus hermanos, tus hermanas, pero que se han convertido en hermanas, no de sangre, sino de opción. Y ya uno crea unos lazos tan fuertes como los lazos de sangre. Entonces, eso hace también que nuestra familia sea una familia más extendida, porque cada altagraciana se convierte también en parte de mi familia personal, y es una riqueza. Y la familia de la otra con la que yo convivo también se hace parte de mi familia. Entonces, creo que vamos ampliando lo que es la familia. Entonces, en la iglesia siempre estamos caminando juntos. Y yo creo que entonces es una buena oportunidad para seguir caminando juntas. Y que tiene la ventaja también de que llevamos y compartimos el mismo carisma. Igual nos podemos entender si alguna está un poquito más frágil, tuvo una situación en el trabajo particular, la otra le puede animar y en el carisma. O sea, que es una riqueza y la corrección fraterna que nos hace crecer. Qué importante. Así que ahí está la convivencia humana, la convivencia. Nos acerca un poquito a esa primera comunidad, que todo lo que tenemos lo ponemos en común. Entonces, eso te iba a preguntar, porque cómo vives la pobreza, porque generas un ingreso, ¿cómo se comparte o cómo se vive esos bienes? Mira, Padre Uranga decía que nuestro primer apostolado ese es el trabajo, y el trabajo es parte de nuestra pobreza. O sea, para vivir tenemos que trabajar. Siempre nos habían insistido en que al escoger unos trabajos, escoger o un trabajo a favor de los pobres o un trabajo que vaya en servicio. Entonces, nosotros tenemos una administración personal, a diferencia de otros grupos consagrados que todo lo ponen en común. Pero nosotros tenemos que costear todos los gastos, inclusive en nuestra economía, quien gana más aporta más, y quien gana menos aporta menos. Entonces, eso nos permite en la economía ser solidaria y ser justa, porque a veces la justicia
la abarcamos en que cada uno va a dar lo mismo. Y eso no es la justicia. La justicia es que si tú ganas más, tú vas a aportar más. Muy bien. Porque vas a tomar en cuenta a la que menos tiene. Claro. Qué bonito. Sí, que se sostienen las unas a las otras. Sí. Entonces pagan su casita, las utilidades y todo sale de ese, ¿verdad? Sí. De esos bienes con los que se han trabajado. Sí. Me hablaste de que fuiste a misión, Sí. estuviste en Nicaragua. Sí. ¿Eso fue antes de ser Altagraciana? No, descubrir después, no. Como Altagraciana. Yo fui a Nicaragua de misión 2 veces. Okay. Y creo que es lo que más me ha marcado. Porque yo fui a Nicaragua en tiempo de guerra y en zona de guerra. Sandinista. Así que tuve la experiencia de lo que es vivir la guerra y los estragos de la guerra. Y después volví a Nicaragua en una posguerra, ¿verdad? Entonces el trabajo es bien interesante porque en tiempo de guerra hay otras necesidades, o sea, la sobrevivencia está ahí. En un momento yo estuve en medio de combate, Wow. o sea, yo tuve que correr, yo tuve que pensar, alguna vez dije, la primera altagraciana muerta en combate porque sentía como las balas pasaban, pero viví lo que es la experiencia de la inseguridad de la gente que vive en guerra. Y para mí fue una experiencia que si me dijeran volvería, volvería, porque es el acompañar a la gente en los momentos más difíciles. Porque quien no ha vivido una guerra realmente no entiende lo que es la guerra. Wow, Sí. wow, wow. Qué interesante. Sí. O sea, ¿y viste gente morir o te enteraste de Sí. gente? Sí, sí, Wow, sí, sí. wow. Y tuviste que acompañar a esa familia. Tuve que acompañar a una familia. El primer día que yo llegué hubo combate Wow. y me invitan a ir a recoger heridos. Wow. Ya Agonizando. No, ya lo habían recogido, pero esa Ok. fue mi primera experiencia. Pero tuve una experiencia en donde nosotros estábamos, que era en el centro de Nicaragua, no había transporte y la parroquia había conseguido unos camiones para que pudiera llevar la gente a sus comunidades. Y en una ocasión hicieron una emboscada. Oh, wow. Y a las 6 de la mañana me tocan la puerta y me dicen, Chiqui, hubo una emboscada, habían matado a un delegado que había como 2 semanas antes había estado con nosotros en formación. Tuve que ir al lugar a recoger el cadáver, traerlo, buscar una camioneta para 2 horas después, llegar, y después que llegamos ahí, 1 hora a pie para llegar a la casa para poder entregar ese cadáver, estar 15 minutos, porque estaba el camino era tierra, estaba nublado, la contra podía quemar la camioneta. Sí, todo un drama. Todo era un drama. Era Wow. tú llevar el cadáver, que el cadáver llegara con la noticia. Wow. Era un padre que tenía 10 hijos y la esposa estaba embarazada. Wow. Para tú estar ahí, entregar el cadáver sin decir palabra, porque tú no tienes, ¿qué vas a decir? Para regresarte 1 hora otra vez a pie, para tomar la camioneta, estar 2 horas más de camino. O sea, esa para mí fue una de las experiencias Ya lo creo. más difíciles. Wow, Chiqui.